La condición posmoderna. Informe sobre el saber. Por Jean-François Lyotard. 6. 5. La naturaleza del lazo social. La perspectiva posmoderna. Nosotros no seguimos esta solución dual. Planteamos que la alternativa, que trata de resolver, pero que no hace sino reproducir, ha dejado de ser pertinente en lo que se refiere a las sociedades que nos interesan, y todavía pertenece a un pensamiento por oposiciones que no corresponde a los modos más vivos del saber posmoderno. El redespliegue económico en la fase actual del capitalismo, ayudado por la mutación de técnicas y tecnologías, marcha a la par, ya se ha dicho, con un cambio de función de los estados. A partir de ese síndrome se forma una imagen de la sociedad que obliga a revisar seriamente los intentos presentados como alternativa. Digamos, para ser breves, que las funciones de regulación y por tanto de reproducción se les quitan y se les quitarán más y más a los administradores y serán confiadas a autómatas. La cuestión principal se convierte y se convertirá más aún en poder disponer de las informaciones que estos últimos deberán tener memorizadas con objeto de que se tomen las decisiones adecuadas. La disposición de las informaciones es y será más competencia de expertos de todos los tipos. La clase dirigente es y será cada vez más la de los decididores. Deja de estar constituida por la clase política tradicional para pasar a ser una base formada por jefes de empresas, altos funcionarios, dirigentes de los grandes organismos profesionales, sindicales, políticos, confesionales. La novedad es que en ese contexto los antiguos polos de atracción constituidos por los Estados-naciones, los partidos, las profesiones, las instituciones y las tradiciones históricas pierden su atracción, y no parece que deban ser reemplazados, al menos a la escala que les es propia. La Comisión Tricontinental no es un polo de atracción popular. Las identificaciones con los grandes nombres, los héroes de la historia actual, se hacen más difíciles. No provoca entusiasmo dedicarse a la recuperación de Alemania, como el presidente francés parece ofrecer como objetivo vital a sus compatriotas. Además, no se trata de un auténtico objetivo vital. Este queda confiado a la diligencia de cada uno. Cada uno se ve remitido a sí mismo, y cada uno sabe que ese sí mismo es poco. De esta descomposición de los grandes relatos, que analizamos más adelante, se sigue eso que algunos analizan como la disolución del lazo social y el paso de las colectividades sociales al estado de una masa compuesta de átomos individuales lanzados a un absurdo movimiento browniano. Lo que no es más que una visión que nos parece obnubilada por la representación paradisíaca de una sociedad orgánica perdida. El sí mismo es poco, pero no está aislado. Está atrapado en un cañamazo de relaciones más complejas y más móviles que nunca. Joven o viejo, hombre o mujer, rico o pobre, siempre está situado sobre nudos de circuitos de comunicación, por ínfimos que estos sean. Es preferible decir situado en puntos por los que pasan mensajes de naturaleza diversa. Nunca está, ni siquiera el más desfavorecido, desprovisto de poder sobre esos mensajes que le atraviesan al situarlo, sea en la posición de destinador o de destinatario o de referente. Pues su desplazamiento con respecto a esos efectos de los juegos del lenguaje, se ha comprendido que es de ellos de lo que se trata, es tolerable dentro de ciertos límites, incluso cuando estos son borrosos, y hasta es suscitado por las reglas y sobre todo por los reajustes con los que el sistema se provee con el fin de mejorar sus actuaciones. Incluso se puede decir que el sistema puede y debe estimular esos desplazamientos en tanto que lucha contra su propia entropía, y que una novedad correspondiente a una jugada inesperada y al correlativo desplazamiento de tal compañero de juego o de tal grupo de compañeros a los que implique, puede proporcionar al sistema ese suplemento de performatividad que no deja de exigir y de consumir. Se comprende ahora desde qué perspectiva se ha propuesto más arriba como método general de acercamiento el de los juegos de lenguaje. No pretendemos que toda relación social sea de este orden. Eso quedará aquí como cuestión pendiente. Sino que los juegos de lenguaje son, por una parte, el mínimo de relación exigido para aquella sociedad, y no es preciso recurrir a una Robinsonada para hacer que esto se admita. Desde antes de su nacimiento, el ser humano está ya situado con referencia a la historia que cuenta su ambiente, y con respecto a la cual tendrá posteriormente que conducirse.
O más sencillamente aún, la cuestión del lazo social, en tanto que cuestión, es un juego de lenguaje, el de la interrogación, que sitúa inmediatamente a aquel que la plantea, a aquel a quien se dirige y al referente que interroga. Esta cuestión ya es, pues, el lazo social. Por otra parte, en una sociedad donde el componente comunicacional se hace cada día más evidente a la vez como realidad y como problema, es seguro que el aspecto lingüístico adquiere nueva importancia, y sería superficial reducirlo a la alternativa tradicional de la palabra manipuladora o de la transmisión unilateral de mensajes por un lado, o bien de la libre expresión o del diálogo por el otro. Unas palabras sobre este último asunto. Traduciendo ese problema a simples términos de la teoría de la comunicación, se olvidarían dos cosas. Los mensajes están dotados de formas y de efectos muy diferentes, según sean, por ejemplo, denotativos, prescriptivos, valorativos, performativos, etc. Es seguro que no solo funcionan en tanto que comunican información. Reducirlos a esa función es adoptar una perspectiva que privilegia indebidamente el punto de vista del sistema y su solo interés. Pues es la máquina cibernética la que funciona con información. Pero, por ejemplo, los objetivos que se le han propuesto al programarla proceden de enunciados prescriptivos y valorativos que la máquina no corregirá en el curso de su funcionamiento. Por ejemplo, la maximalización de sus actuaciones. Pero, ¿cómo garantizar que la maximalización de sus actuaciones constituya siempre el mejor objetivo para el sistema social? Los átomos que forman la materia son en cualquier caso competentes con respecto a sus enunciados, y especialmente en esta cuestión. Y, por otra parte, la teoría de la información en su versión cibernética trivial deja de lado un aspecto decisivo ya subrayado, el aspecto agonístico. Los átomos están situados en cruces de relaciones pragmáticas, pero también son desplazados por los mensajes que los atraviesan en un movimiento perpetuo. Cada compañero de lenguaje sufre entonces jugadas que le atribuyen un desplazamiento, una alteración, sean del tipo que sean, y eso no solamente en calidad de destinatario y de referente, también como destinador. Esas jugadas no pueden dejar de suscitar contrajugadas, pues todo el mundo sabe por experiencia que estas últimas no son buenas si solo son relativas, si solo son reactivas, porque entonces no son más que efectos programados en la estrategia del adversario, perfeccionan a este y por tanto van a rastras de una modificación de la relación de las fuerzas respectivas. De ahí la importancia que tiene el intensificar el desplazamiento e incluso el desorientarlo, de modo que se pueda hacer una jugada, un nuevo enunciado que sea inesperada. Lo que se precisa para comprender de esta manera las relaciones sociales, a cualquier escala que se las tome, no es únicamente una teoría de la comunicación, sino una teoría de los juegos que incluya a la agonística en sus presupuestos. Y ya se adivina que en ese contexto la novedad requerida no es la simple innovación. Se encontrará en bastantes sociólogos de la generación contemporánea con qué sostener este acercamiento, sin hablar de los lingüistas a los filósofos del lenguaje. Esta atomización de lo social en redes flexibles de juegos de lenguaje puede parecer bien alejada de la realidad moderna que aparece antes que nada bloqueada por la artrosis burocrática. Incluso se puede invocar el peso de las instituciones que imponen límites a los juegos y por tanto reducen la inventiva de los compañeros en cuestión de jugadas, lo que no nos parece que ofrezca ninguna dificultad especial. En el uso ordinario del discurso, en una discusión entre dos amigos, por ejemplo, los interlocutores recurren a lo que sea, cambian de juego de un enunciado a otro. La interrogación, el ruego, la afirmación, la narración se lanzan en desorden durante la batalla. Esta no carece de reglas, pero sus reglas autorizan y alientan la mayor flexibilidad de los enunciados. Pues, desde ese punto de vista, una institución siempre difiere de una discusión en que requiere limitaciones suplementarias para que los enunciados sean declarados admisibles en su seno. Estas limitaciones operan como filtros sobre la autoridad del discurso, interrumpen conexiones posibles en las redes de comunicación, hay cosas que no se pueden decir, y privilegian, además, determinadas clases de enunciados, a veces solo uno, de ahí que el predominio caracterice el discurso de la institución. Hay cosas que se pueden decir y maneras de decirlas. Así, los enunciados de mando en los ejércitos, de oración en las iglesias,
de denotación en las escuelas, de narración en las familias, de narración en las familias, de interrogación en las filosofías, de performatividad en las empresas. La burocratización es el límite extremo de esta tendencia. Sin embargo, esta hipótesis acerca de la institución todavía es demasiado pesada. Parte de una visión cosista de lo instituido. Hoy sabemos que el límite que la institución opone al potencial del lenguaje en jugadas nunca está establecido, incluso cuando formalmente lo está. Es más bien ella misma el resultado provisional y el objeto de estrategias de lenguaje que tienen lugar dentro y fuera de la institución. Ejemplos: el juego de la experimentación con la lengua, la poética, ¿tiene un puesto en la universidad? ¿Se pueden contar relatos en un consejo de ministros? ¿Hacer reivindicaciones en un cuartel? Las respuestas son claras. Sí, si la universidad abre sus talleres de creación. Sí, si el consejo trabaja con esquemas prospectivos. Sí, si los superiores aceptan discutir con los soldados. Dicho de otro modo, sí, si los límites de la antigua institución se desplazan. Recíprocamente, se dirá que las instituciones no se estabilizan mientras no dejan de ser un envite. Con este espíritu es como conviene, creemos, abordar las instituciones contemporáneas del saber.